Imaginemos por un momento que los puentes que cruzamos a diario o los enormes edificios de oficinas en los que trabaja tanta gente pudieran hablarnos, que tuvieran la capacidad de advertirnos exactamente de cuándo van a fallar semanas o meses antes de que ocurra una catástrofe. Bienvenidos a quienes nos escuchan a este análisis exhaustivo, a una inmersión profunda en lo que, sin exagerar, podría ser el futuro absoluto de nuestras infraestructuras urbanas. Y es un futuro que está mucho más cerca de lo que parece, aunque el camino para llegar a él sea increíblemente complejo. Totalmente. Hoy tenemos sobre la mesa un documento verdaderamente fascinante. Se trata de un manifiesto de investigación, un position paper, publicado en la prestigiosa revista Data Centric Engineering en 2024. Y bueno, no está escrito por aficionados, está redactado por un equipo internacional de expertos mundiales en ingeniería, riesgo y fiabilidad. Sí, hablamos de nombres de muchísimo peso en el sector, como Kamariotis, Chatzi, Straub y varios investigadores más de primerísimo nivel. Es un documento que ha sacudido bastante el panorama académico precisamente por lo ambicioso de su enfoque. Y la misión de nuestra inmersión de hoy es desgranar esa ambición. Queremos descubrir cómo la monitorización de la salud estructural, lo que en este sector se conoce como SHM por sus siglas en inglés, puede dar ese salto mortal, pasar de ser un experimento brillante que solo funciona en los laboratorios universitarios a convertirse en una herramienta vital para la toma de decisiones en el mundo real. Pero a ver, tengo que ser muy sincero desde el principio con este tema. Yo me declaro un gran escéptico. ¿Ah, sí? Bueno, ¿y por qué motivo? Pues porque he leído las fuentes a fondo y, aunque la tecnología de sensores y algoritmos suena increíble sobre el papel, veo un abismo gigantesco frente a la realidad. Veo barreras de viabilidad económica, normativas gubernamentales que son rigidísimas y, claro, los problemas crudos de la intemperie. O sea, ¿de verdad podemos pegarle unos sensores a un puente de hormigón construido hace 50 años y esperar que un ordenador decida si es seguro que pasen camiones por encima? Entiendo perfectamente ese escepticismo. De hecho, diría que es una postura absolutamente necesaria. Pero fíjate, lo que hace que este documento sea un verdadero punto de inflexión es que no lo han escrito desarrolladores de software que viven desconectados de la realidad del asfalto. Lo fascinante aquí es que los propios autores, que provienen de la comunidad de la fiabilidad civil, reconocen exactamente ese mismo abismo que acabas de mencionar. O sea, que saben que su tecnología hoy por hoy se queda corta en la práctica. Saben que ha habido una desconexión total. El artículo no intenta vender una utopía tecnológica inmediata. Propone una hoja de ruta muy pragmática. Argumentan que el problema no es la tecnología en sí. Los sensores y los algoritmos ya son súper maduros. El problema es que el campo del SHM ha ignorado históricamente el idioma que hablan los gestores de infraestructuras. Claro, ingenieros hablando con políticos. Exacto. Los ingenieros hablaban de frecuencias de vibración y microdeformaciones, mientras que los gestores de la administración pública hablan de presupuestos, decisiones operativas y mitigación de riesgos. El documento afirma que si logramos alinear los datos de los sensores con la toma de decisiones pura y dura, el retorno de inversión justificará con creces la instalación de cualquier cable. Existiendo. Hay sensores de vibración, acelerómetros, medidores de deformación óptica, pero la industria civil apenas los utiliza en el día a día. El mantenimiento en la vida real es increíblemente rígido. No se basa en algoritmos, se basa en el Código Civil y en regulaciones gubernamentales. Es un sector tremendamente conservador, desde luego. Y con razón, porque la ley en muchos países dicta, por poner un ejemplo, que hay que realizar una inspección visual de un puente cada 2 años. Un operario tiene que ir, mirar, hacer fotos y firmar un papel. A la ley le da absolutamente igual lo que diga una inteligencia artificial en una pantalla. Entonces, ¿cómo pretenden que la industria de la construcción cambie una inspección visual obligatoria por un panel de datos en la nube? Esa es la barrera cultural clave de la que habla extensamente la sección 2 del documento. Los autores identifican que la gestión actual depende de una filosofía basada en reglas. Como bien dices, toca inspeccionar cada 2 años porque lo dicta la norma, independientemente de si el puente está perfecto o si tiene una grieta interna a punto de ceder. Lo que el artículo propone es impulsar una transición gradual hacia filosofías basadas en el rendimiento. Es decir, revisar las cosas cuando realmente lo necesitan, no cuando lo marca el calendario. Exactamente. Y oye, no es una quimera inalcanzable. Para demostrarlo, los autores citan un ejemplo fantástico de un sector paralelo que ya está logrando esta transición: la industria de las turbinas eólicas. Los molinos de viento modernos.
Esos mismos. En el sector de la energía eólica marina, mandar a un técnico en helicóptero o en barco para revisar una turbina en medio del océano, basándose en un calendario fijo, es ruinoso. Así que los operadores han presionado para pasar a un mantenimiento predictivo. Han llenado las turbinas de sensores porque han demostrado empíricamente que maximiza el tiempo de funcionamiento y reduce costes enormes. Claro, el coste de que una turbina en el mar se pare es altísimo. Exacto. El reto ahora para las infraestructuras civiles, como carreteras y edificios, es demostrar esa misma fiabilidad tecnológica para que poco a poco los reguladores acepten modificar esos códigos normativos tan rígidos. Tiene mucho sentido el ejemplo de las turbinas. Pero hablando de retos, el documento entra en un terreno que me parece un dolor de cabeza logístico brutal: las escalas de tiempo y la variabilidad ambiental. Mencionan que un sistema de monitorización tiene que lidiar con eventos que ocurren en fracciones de segundo, como un terremoto, y a la vez registrar el envejecimiento lento del hormigón a lo largo de 5 décadas. Es un espectro temporal inmenso, sí. Y ahí es donde veo un problema de confusión masivo en los datos. Pensemos en el mundo real. Si el algoritmo detecta que un puente está vibrando de forma extraña un martes por la mañana, ¿cómo diablos sabe el ordenador si esa vibración es por un daño estructural grave, o simplemente porque hace mucho frío y el acero se ha contraído, o porque en ese momento exacto hay un atasco de camiones pesados? Lo que acabas de describir se conoce en ingeniería como la variabilidad operacional y ambiental, o EOV por sus siglas en inglés. Y tienes toda la razón. La EOV es el enemigo natural número 1 de la detección de daños. Es como intentar que un médico escuche un ligero soplo en el corazón de un paciente, pero el paciente está corriendo en una cinta de gimnasio rodeado de música a todo volumen. ¡Qué buena analogía! ¿Cómo aíslan ese ruido del daño real entonces? Además, en cuestiones de seguridad crítica, de evitar que un viaducto colapse, me cuesta muchísimo creer que las leyes permitan a corto plazo reemplazar a un inspector humano por una red de sensores que podría confundir una bajada de temperatura con una grieta mortal. El documento aborda ambas cosas de forma muy inteligente. Primero, sobre el ruido. La ciencia de datos ha avanzado enormemente en métodos estadísticos que logran filtrar los efectos del tráfico y la temperatura, aislando la firma real de la estructura. Pero la respuesta a tu crítica sobre la seguridad y las leyes es donde el artículo se vuelve muy estratégico. Sugieren no empezar la batalla por ahí. No empezar por evitar que los puentes se caigan. Suena un poco contradictorio, la verdad. Los autores diferencian claramente entre requisitos de seguridad y requisitos de servicio o funcionalidad. Sugieren que el caballo de Troya para introducir el SHM en la industria es precisamente el servicio. ¿A qué se refieren con servicio en este contexto estructural? A problemas que no implican que la estructura colapse y mate a alguien, sino a cuestiones de confort o mantenimiento temprano. Por ejemplo, monitorizar si una pasarela peatonal vibra demasiado y marea a los peatones, o detectar si un proceso de congelación en invierno está agrietando la capa de pintura superficial. En este ámbito del servicio o la funcionalidad, los operadores y gestores tienen muchísima más libertad legal, no están tan atados al Código Penal. Entiendo el enfoque. Claro. Si implementan los sensores ahí, prueban que el sistema no falla y además ahorran dinero en mantenimiento cosmético, generan la confianza empírica necesaria. Vale, empiezan por lo pequeño y lo menos arriesgado legalmente. Al probar el éxito ahí, van ganando terreno para eventualmente influir en las estrictas normas de seguridad. Un caballo de Troya de manual. Me gusta. Exactamente, es pura estrategia de adopción tecnológica y gestión del cambio. Pero a ver, hablemos del elefante en la habitación, o más bien de la caja fuerte en la habitación, que es el coste económico. Sensorizar cada puente, cada viaducto, cada rascacielos de una ciudad, de forma individual, es financieramente imposible para cualquier administración pública del mundo. No hay presupuesto para tantos cables y ordenadores. Y aquí es donde lanzo mi dardo contra la inteligencia artificial. Sabemos que las inteligencias artificiales actuales son tan buenas porque se entrenan con millones y millones de ejemplos. Correcto. Necesitan grandes volúmenes de datos para aprender. Los coches, por ejemplo, se fabrican en masa, millones de unidades idénticas. Si quieres predecir cuándo va a fallar un motor, tienes el historial de miles de motores iguales fallando para enseñar a la IA. Pero las estructuras civiles son piezas únicas. Un puente colgante en un valle con mucha humedad no se comporta igual que un puente de vigas de hormigón en una llanura árida. Afortunadamente no tenemos datos masivos de puentes colapsando. Entonces,
¿Cómo justifican el coste si cada puente es un mundo y ni siquiera tenemos los datos catastróficos para entrenar a los algoritmos predictivos? Lanzas da justo en la diana del mayor problema económico del sector. Y el artículo responde con uno de sus conceptos estrella, algo que llaman la monitorización de la salud estructural basada en poblaciones, o PBSHM. Los investigadores saben perfectamente que no podemos sensorizar al 100% cada estructura del país. Sería la ruina absoluta. Así que proponen un cambio de paradigma. Empezar a tratar a las infraestructuras no como individuos aislados, sino como flotas o poblaciones de estructuras similares. Una flota de puentes. ¿Y eso cómo funciona en la práctica? Aquí entra un concepto revolucionario del aprendizaje automático llamado aprendizaje de transferencia, o transfer learning. La idea es la siguiente. La administración selecciona solo unas pocas estructuras clave dentro de toda su red. Solo a esas las monitorizan intensamente con los sistemas más costosos y complejos. El algoritmo pasa meses o años aprendiendo al milímetro cómo se comporta ese puente maestro. Aprende cómo le afecta el sol, el tráfico pesado, la fatiga del material. Vale, y una vez que el algoritmo es experto en ese puente maestro, ¿qué pasa con los cientos de puentes que no tienen sensores caros? Ahí ocurre la magia del aprendizaje de transferencia. En lugar de empezar de cero con otro puente parecido, el algoritmo transfiere ese conocimiento base. Los ingenieros instalan una monitorización baratísima y muy reducida en los otros puentes de la flota y la IA usa lo que aprendió del maestro para rellenar los huecos. Es como si le enseñas a una persona a montar en una bicicleta de montaña y luego esa persona usa esa misma base de equilibrio para aprender rápidamente a montar en una bicicleta de paseo, sin tener que empezar desde cero. Es decir, que los algoritmos generalizan. Eso reduce drásticamente la necesidad de instalar millones de sensores caros a nivel global. Me parece brillante. Superan la escasez de datos compartiendo las características comunes. Y aquí es donde el análisis se pone realmente interesante, porque entonces entramos en el debate de qué hacemos con esos datos que estamos extrapolando. Y el documento es muy incisivo en las estrategias a seguir con esos datos. Sí, contrasta a dos grandes filosofías. Por un lado, el mantenimiento basado en condición, que básicamente es reaccionar. Un sensor cruza una línea roja y salta una alarma. Por otro lado, el mantenimiento predictivo, que aspira a adivinar el futuro de la estructura antes de que el daño sea visible. Pero vuelvo a ser crítico aquí. Me preocupan los modelos puramente impulsados por datos, lo que en el mundillo de la programación llamamos cajas negras. Las famosas redes neuronales, donde entran datos y sale una predicción, pero nadie sabe muy bien cómo ha llegado a esa conclusión. Exacto. Si un algoritmo es una caja negra que solo mastica números ciegamente, sin entender que existe la gravedad o la resistencia de los materiales, volvemos al problema de antes. Si esa inteligencia artificial jamás ha visto colapsar ese tipo de puente, no puede predecir un modo de fallo que no existe en su base de datos histórica. Me parece un salto de fe peligrosísimo dejar que una caja negra matemática decida sobre el futuro de una infraestructura crítica, sin entender la física real detrás del desgaste. Pues te alegrará saber que los autores del estudio están absoluta y totalmente de acuerdo contigo en este punto. De hecho, lanzan una advertencia explícita en el texto. Afirman que las cajas negras puramente impulsadas por datos son un peligro para el diagnóstico a largo plazo en la ingeniería civil, precisamente porque fracasan estrepitosamente al intentar extrapolar fuera de su zona de confort o de su experiencia previa. Menos mal. Me tranquiliza saber que no confían a ciegas en los datos. ¿Qué solución proponen entonces para evitar la caja negra? Apoyan fervientemente el uso de lo que denominan modelos híbridos o de caja gris. Argumentan que no tenemos que elegir entre confiar solo en los datos o confiar solo en la física de toda la vida. Podemos fusionarlos. Imagina que los ingenieros construyen un modelo físico en 3 dimensiones dentro de un ordenador. Un modelo virtual increíblemente detallado del puente, donde las ecuaciones de la gravedad, la resistencia del acero y el viento están matemáticamente definidas desde el primer día. Como un videojuego hiperrealista de la estructura. Exacto. A eso se le llama un gemelo digital. La genialidad de los modelos de caja gris es que cogen ese gemelo digital regido por las leyes de la física y lo alimentan constantemente con los datos de los sensores reales del puente físico. El modelo teórico aporta las reglas inquebrantables de cómo debería comportarse o romperse el puente y los datos en tiempo real le informan de las dolencias exactas que está sufriendo en este preciso instante.
Juntos, física y datos logran predecir futuros escenarios de deterioro con una precisión asombrosa. Vale. Conceptualmente, el gemelo digital es espectacular, pero seamos prácticos de nuevo. Mantener actualizado un modelo tridimensional complejo de un puente entero, con miles de uniones y simulaciones físicas constantes, requiere una potencia computacional monstruosa. El documento habla de gemelos digitales en tiempo real. Si necesitas procesar simulaciones complejas cada fracción de segundo, por ejemplo durante un huracán, los ordenadores de la administración pública simplemente se derretirían, o la factura de los servidores en la nube sería tan astronómica que arruinaría el propósito original de ahorrar costes. Has dado con el gran cuello de botella técnico de los gemelos digitales. Y la sección 3 del documento lo aborda introduciendo una solución llamada modelos de orden reducido, o ROMs por sus siglas en inglés, y el uso de modelos sustitutos. Modelos sustitutos, ¿cómo aligeran esa carga computacional masiva? Pensemos en la analogía de mandar un archivo de vídeo. Si tienes una película en calidad 4K de 100 GB y quieres enviarla por el móvil, no puedes. Tienes que comprimirla. Un modelo de orden reducido hace algo muy parecido con la física. Los ingenieros cogen ese modelo 3D gigantesco y lento y lo destilan en una versión matemática ultraligera. Un ROM elimina todas las variables y cálculos superfluos, pero retiene milimétricamente el comportamiento fundamental de la estructura. Ah, sí que conservan la esencia física, pero en un formato que un ordenador normal puede procesar casi al instante. Exactamente. Al usar estos sustitutos matemáticos, los algoritmos híbridos pueden ejecutar miles de simulaciones predictivas en tiempo real sin requerir una granja de superordenadores. Eso permite que el sistema diagnostique problemas al momento sin arruinar el presupuesto en computación. Todo esto nos lleva a la pregunta del millón. Me imagino la escena perfectamente. Un equipo de ingenieros con sus cajas grises y sus modelos de orden reducido entran en el despacho del ministro de Infraestructuras o de la alcaldesa de turno y piden varios millones de euros para instalar sensores en una red de viaductos. El responsable político, que es quien maneja el dinero público, les va a preguntar: ¿cuánto dinero me va a ahorrar esto exactamente y cómo me lo demuestras antes de que yo firme el cheque? ¿Cómo se convence a la administración si aún no se ha instalado ni un solo cable para ver si funciona? Si conectamos esto con la perspectiva económica general, llegamos al que quizás sea el núcleo más profundo de todo el documento: el marco de análisis de decisión bayesiana y el concepto del valor de la información. Los autores entienden a la perfección a esa figura política que mencionan. Saben que nadie va a invertir dinero público basándose en fe tecnológica o promesas futuras. Claro, necesitan garantías financieras muy sólidas. Por eso recurren al valor de la información. Es como intentar decidir si comprar o no un seguro a todo riesgo para un coche. No quieres pagar una fortuna por el seguro si tu riesgo real de accidente es nulo, pero tampoco quieres arruinarte si el desastre ocurre y no estabas cubierto. El valor de la información es una fórmula matemática que demuestra el retorno económico antes de actuar. Lo hacen mediante un análisis preposterior. Un análisis preposterior. Eso significa que simulan lo que pasaría antes de que pase en la realidad. Precisamente. Usando probabilidades matemáticas complejas, los investigadores simulan miles de futuros posibles a lo largo de los próximos 50 años de vida del puente. En un grupo de simulaciones calculan cuánto costaría el mantenimiento tradicional a ciegas, es decir, enviar inspectores, cerrar el tráfico por emergencias imprevistas, reconstruir partes colapsadas. En otro grupo, simulan cuánto costaría el mantenimiento guiado por estos sensores. Luego restan el coste de comprar e instalar la tecnología, incluyendo su margen de error natural. Y si los números cuadran, tienen su argumento de venta. Si ese cálculo bayesiano demuestra de forma rigurosa que invertir en sensores hoy ahorra un 20% en crisis y cierres de carreteras a lo largo de varias décadas, entonces el político tiene un argumento financiero y matemático incontestable para firmar ese cheque. Ya no es fe. Son números. Eso es brillante. Básicamente simulan futuros paralelos y ven cuál es el más barato a largo plazo. Pero la realidad a pie de calle no es tomar una decisión única hoy y olvidarse 50 años. El artículo advierte que gestionar una infraestructura es una cadena de decisiones a lo largo del tiempo. Si decido no reparar una fisura hoy para ahorrar dinero, esa fisura empeorará y condicionará mis opciones del mes que viene, que a su vez condicionan las del año que viene. Es un laberinto temporal. ¿Cómo calcula una máquina ese efecto dominó a tan largo plazo? Para resolver ese laberinto temporal de decisiones encadenadas,
El artículo introduce una terminología que asusta un poco al principio. Hablan de problemas secuenciales estocásticos. Para lidiar con esto mencionan herramientas verdaderamente punteras, como los procesos de decisión de Markov parcialmente observables, conocidos como POMDPs, y el aprendizaje por refuerzo profundo. Vale, vamos a traducir eso porque suena a ciencia ficción pura. ¿Qué es exactamente un POMDP en el mundo real? Imagina que estás jugando una partida de ajedrez, pero la habitación está a oscuras y solo puedes ver una parte del tablero, sabes que el oponente está moviendo piezas, tienes ciertas pistas, pero hay una gran incertidumbre sobre el estado real de todo el juego. Así es gestionar un puente. Nunca ves el daño interno completo, solo ves pistas a través de los sensores. Las matemáticas de un POMDP permiten al ordenador calcular la mejor jugada posible, asumiendo siempre que le falta información visual completa. Jugando al ajedrez a ciegas contra el deterioro natural de los materiales. ¿Y cómo encaja ahí el famoso aprendizaje por refuerzo profundo? El aprendizaje por refuerzo profundo es como entrenar a un perro dándole premios y castigos, pero el perro es una inteligencia artificial y el entorno de entrenamiento es la vida simulada del puente. La IA prueba a tomar millones de decisiones de mantenimiento diferentes en entornos virtuales acelerados. Si gasta mucho dinero innecesariamente, recibe una penalización matemática. Si logra mantener el puente seguro y ahorrar presupuesto durante 100 años virtuales, recibe una recompensa. A base de ensayo y error masivo en la simulación, la IA descubre estrategias de mantenimiento a largo plazo que a un ser humano jamás se le habrían ocurrido. Es una maravilla de la optimización. Ahora bien, para que un operador humano confíe la seguridad de una autopista a esa estrategia brillante que ha descubierto una inteligencia artificial en una simulación, los autores señalan un último muro, gigantesco, el muro de la verificación y validación. Y este es el punto que más debate y dolores de cabeza generan los congresos de ingeniería civil a nivel mundial. Y me alegro de que lo aborden, porque esta es mi última gran línea roja como escéptico. Entiendo cómo funciona esto en la aeronáutica. En la aviación, fabrican un ala de avión, la meten en una nave industrial inmensa, instalan los sensores y unas máquinas doblan el ala hasta que se parte por la mitad. Validan que los algoritmos detectan la fractura. Todo comprobado empíricamente. Pero no podemos coger el puente más importante de una capital, llevarlo a un laboratorio gigante y empezar a romperlo para ver si los algoritmos de transferencia de aprendizaje predicen bien la anomalía. Es imposible validar esto de forma destructiva en el mundo real. Total y absolutamente imposible. Nadie va a sacrificar un puente funcional. Y el problema derivado de eso es la confianza de los operadores. Si la administración instala este sistema millonario basándose en simulaciones de ordenador y la primera ola de calor de julio hace que el sistema arroje alertas de colapso falsas en las pantallas de control, el operador de tráfico, frustrado, terminará por apagar la alarma o ignorarla. Las alarmas falsas, emitidas por un sistema no validado físicamente, destruirán cualquier atisbo de confianza institucional en la tecnología. Ese es el gran talón de Aquiles, y el artículo lo enfrenta de cara en su sección quinta. Saben que la verificación y validación, o V&V, en grandes infraestructuras públicas no puede hacerse rompiéndolas. Para no depender solo de simulaciones puras en ordenadores, surgieron herramientas tangibles como la simulación híbrida. En este enfoque, una pequeña parte crítica de la estructura se construye físicamente en el laboratorio y se somete a carga real, mientras el resto del puente interactúa virtualmente en el ordenador en tiempo real. Ah, es una mezcla muy inteligente entre estrés físico real y simulación de software. Exacto. También abogan por las pruebas destructivas a escala reducida en centros especializados. Pero el punto más crítico que reclaman los autores es un cambio drástico en la cultura de la ingeniería a nivel global. Subrayan la necesidad imperiosa de compartir abiertamente los datos de monitorización reales a largo plazo. Datos de código abierto en la ingeniería civil, algo poco habitual. Sí, lo que ellos llaman benchmarks o conjuntos de datos de referencia. El artículo resalta casos históricos invaluables, como el puente Z24 en Suiza. Ese puente iba a ser demolido para construir uno nuevo. Así que, antes de tirarlo, la comunidad científica vio una oportunidad de oro y pasó un año entero monitorizándolo en su estado normal. Luego, indujeron daños reales de forma progresiva, cortando pilares y aflojando cables de soporte, para ver cómo reaccionaban los sensores hasta el momento casi del colapso.
Ese tipo de datos reales y extremos deben valer su peso en oro para entrenar a las inteligencias artificiales de las que hablábamos. Son invaluables. El documento exige que este tipo de bases de datos se hagan públicas y estandarizadas en todo el mundo para que cualquier desarrollador pueda validar sus algoritmos contra la realidad empírica de lo que ocurrió en Suiza. Y no solo en simulaciones. Y a nivel de gestión diaria, para evitar el problema que mencionabas del operador apagando alarmas falsas, los autores recomiendan estrategias intermedias. ¿A qué te refieres con estrategias intermedias? ¿A nivel de gestión del personal? A no dar un salto al vacío de la noche a la mañana. Proponen que los gestores gubernamentales instalen la red de sensores y ejecuten la inteligencia artificial en un segundo plano, una especie de fase en la sombra, operando en paralelo a las inspecciones humanas tradicionales, pero sin tomar las decisiones finales. Entiendo. El algoritmo hace sus predicciones y lanza sus alertas internas, pero el equipo humano sigue las reglas clásicas, usando las alertas de la IA solo como sugerencias o información de respaldo. Así es. Conforme el ingeniero humano comprueba empíricamente, año tras año, que el modelo híbrido acierta y que es capaz de distinguir perfectamente entre un atasco de camiones pesados y un daño interno real sin generar falsos positivos, la confianza crece orgánicamente. El algoritmo se va integrando paulatinamente en la cadena de mando oficial hasta que se convierte en la principal voz de autoridad. Es la única forma sensata y responsable de implantar esta revolución tecnológica en un sector tan crítico. Ha sido un viaje increíble a través de conceptos enormemente complejos, pero cuya aplicación puede cambiar las ciudades tal y como las conocemos. Si tuviéramos que empaquetar todo este extenso manifiesto en conclusiones claras para quienes nos escuchan, yo destilaría 4 pilares críticos. Primero, el cambio cultural obligatorio que debe hacer la industria, dejando atrás las inspecciones por calendario y adoptando un mantenimiento predictivo basado en el rendimiento, como ya hacen las turbinas eólicas en el mar. Exactamente. Ese es el primer paso vital. Segundo, la revolución económica que supone la monitorización basada en poblaciones, el famoso PBSHM. Al usar el aprendizaje de transferencia, se puede enseñar a toda una red de puentes usando solo los datos de unos pocos maestros, abaratando los costes exponencialmente. Tercero, la necesidad absoluta de huir de las cajas negras puras de datos y apostar por los gemelos digitales híbridos, comprimiendo la física pesada con modelos de orden reducido. Y el cuarto punto vital, que es convencer a los que controlan el presupuesto público. Así es, el cuarto pilar es el as en la manga. Usar la matemática del valor de la información en análisis previos para demostrar, en euros contantes y sonantes, la rentabilidad de prevenir antes que curar. Es un resumen impecable que captura la esencia pragmática de este estudio. Y todo esto plantea una reflexión importante, un pensamiento expansivo para que la audiencia explore por su cuenta más allá de los límites técnicos de este documento en particular. Si la ingeniería civil logra estandarizar la toma de decisiones basada en IA, dominar el aprendizaje de transferencia y generar gemelos digitales verdaderamente autónomos, cabe preguntarse cuál es el siguiente paso evolutivo de nuestras infraestructuras. ¿Hacia dónde podríamos dirigirnos si todo esto triunfa? Pensemos en integrar todo esto a gran escala. Si conectamos estas macroestructuras continuamente monitorizadas con herramientas financieras modernas, como los contratos inteligentes de las cadenas de bloques, y le damos las riendas operativas al aprendizaje por refuerzo profundo, podríamos estar a las puertas de un futuro donde los rascacielos y viaductos funcionen a todos los efectos como organismos vivos. Organismos vivos autónomos hechos de hormigón y acero. Imagina un edificio que no solo diagnostique automáticamente que tiene una grieta térmica incipiente en su fachada sur, sino que sin ninguna intervención de la administración humana, ese mismo edificio acceda a sus propios fondos, emita un contrato digital de reparación en la red y coordine automáticamente la llegada de un enjambre de robots de mantenimiento que apliquen un parche térmico a las 3 de la mañana. Todo autogestionado por la propia estructura para garantizar su supervivencia al menor coste posible. Dejarían de ser meros objetos estáticos de la ingeniería clásica para convertirse en verdaderos sistemas inmunológicos activos de la ciudad. Una perspectiva absolutamente vertiginosa, pero que, a la luz de este análisis exhaustivo, parece una cuestión de cuándo, no de si será posible. Muchísimas gracias a quienes nos han acompañado en la exploración de este tema tan profundo y lleno de matices. Esperamos que la próxima vez que quienes nos escuchan crucen un puente o entren en un gran edificio, miren a su alrededor con otros ojos, pensando en ese torrente de datos invisibles que ya podría estar fluyendo y tomando decisiones bajo sus pies.
Ha sido un verdadero placer desgranar los cimientos de este futuro hoy. Hasta la próxima inmersión.